El almirante Ketvar se encontraba en el puente de su nave insignia, la Esquirla de Cristal. La gigantesca nave cortaba el espacio como una cuchilla hecha de luz viviente. Su casco cristalino atrapaba las estrellas distantes y devolvía su luz en brillantes patrones a su alrededor. Su tripulación trabajaba en estaciones que brillaban con una suave energía azul. Eran sapirianos, seres altos con piel como piedra pulida y ojos que brillaban como gemas. El almirante contempló el sistema estelar que se extendía ante ellos. 3 planetas rocosos orbitaban una estrella naranja moribunda. El segundo planeta había mostrado signos de vida en el pasado, pero ahora era solo una bola de polvo marrón. Perfecto para la minería. Sus naves llevaban allí 6 meses, extrayendo todo lo útil del mundo muerto. Hierro, metales raros, cualquier cosa que la hegemonía pudiera usar. Informe de estado, dijo Ketvar. Su voz era profunda y fría, como el sonido de rocas rozándose. La comandante Beltar se acercó a su lado. Era más joven que el almirante, pero sus ojos contenían la misma inteligencia cruel que caracterizaba a todos los oficiales exitosos de la hegemonía. Las operaciones mineras van adelantadas, señor. Hemos extraído el 70% de los materiales útiles del planeta. Los sistemas automatizados funcionan a la perfección. Ketvar asintió. La hegemonía llevaba haciendo esto durante 300 años. Encontraban mundos con recursos útiles, tomaban lo que querían y seguían adelante. A veces había gente viviendo en esos mundos. Esa gente aprendía a servir a la hegemonía o moría. Era simple y efectivo. ¿Y qué hay de los sondeos de los sistemas cercanos?, preguntó él. Beltar tocó un control y un mapa estelar apareció en el aire entre ellos. Docenas de sistemas brillaban en diferentes colores. Rojo significaba ya conquistado. Azul, actualmente siendo despojado de recursos. Amarillo, futuros objetivos. Los sensores de largo alcance han encontrado varias posibilidades interesantes, dijo ella. Hay un sistema que sigue apareciendo en nuestros informes. Los nativos lo llaman Saúl. Tiene un pequeño planeta azul, el tercero desde su estrella. Ketvar estudió la pantalla. El sistema Saúl estaba marcado en amarillo, pero con una nota que lo hizo detenerse. ¿Qué nos dicen nuestros sensores sobre ese mundo? Muy primitivo, señor. Tienen tecnología nuclear básica, pero nada que pueda amenazarnos. El planeta emite señales de radio constantemente. Nuestras computadoras de traducción han estado estudiando sus comunicaciones durante décadas. El almirante se acercó a la pantalla. Una imagen detallada del planeta azul apareció. Parecía pacífico desde el espacio. Nubes blancas se arremolinaban sobre océanos azules y continentes verdes. ¿Qué nos dicen esas comunicaciones sobre ellos? Beltar sonrió, y no fue una expresión amable. Están divididos en muchas naciones pequeñas que luchan entre sí constantemente. Discuten por recursos, territorio y sistemas de creencias. Sus armas son explosivos químicos rudimentarios y dispositivos de fusión básicos. Apenas han comenzado a explorar su propio sistema estelar. Población, aproximadamente 8.000 millones de individuos. Se llaman a sí mismos humanos. Serían excelentes trabajadores una vez entrenados adecuadamente. Ketvar había oído esta historia muchas veces. Especies jóvenes apenas salidas de sus cuevas, creyendo que gobernaban sus pequeños mundos. Entonces llegaba la hegemonía y les mostraba lo pequeños que eran en realidad. Siempre terminaba de la misma manera. ¿Cuánto tiempo antes de que podamos empezar las operaciones allí?, preguntó. Nuestras proyecciones actuales sugieren que podemos comenzar la aproximación en 6 meses. Se aplicará el protocolo estándar. Les ofrecemos la opción de rendirse y servir, o enfrentar la destrucción. Dada su tecnología primitiva, probablemente elegirán rendirse en cuanto vean nuestras naves. El almirante se apartó de la pantalla. A través de las paredes de cristal del puente, podía ver otras naves de la hegemonía trabajando. Gigantescas naves mineras despojaban el planeta muerto abajo. Naves de escolta patrullaban los límites del sistema. Todo se movía con la suave eficiencia de una máquina que había estado funcionando durante siglos. «¿Hay algo más, señor?», dijo Beltar con cuidado. Ketvar la miró. Sí,
Las lecturas de energía del sistema Saúl son inusuales. Nuestros sensores detectan firmas nucleares como mencioné, pero también hay algunas lecturas que no podemos explicar del todo. La división científica cree que podrían ser fuentes de energía experimentales. ¿Peligrosas? Poco probable, señor. Los humanos parecen estar al menos 50 años por detrás de nuestra propia tecnología. Incluso si han desarrollado algunas fuentes de energía avanzadas, carecen del conocimiento para convertirlas en armas de manera efectiva. Ketvar lo consideró. En 3 siglos de expansión, la hegemonía se había encontrado con miles de especies. Algunas eran pacíficas. Otras luchaban. Ninguna había supuesto una amenaza real para las naves de la hegemonía. Sus cascos de cristal podían absorber la mayoría de las armas de energía. Sus motores cuánticos les permitían aparecer en cualquier lugar de un sistema al instante. Sus armas gravitacionales podían fracturar planetas. Continúen monitoreando el sistema, ordenó. Quiero inteligencia completa antes de que lleguemos. Estudien sus capacidades militares, sus centros de población, su distribución de recursos, la preparación habitual. Sí, señor. Nuestras ondas furtivas ya están en posición en el borde de su sistema. No las han detectado. Este era el procedimiento estándar. La hegemonía nunca atacaba sin saberlo todo sobre su objetivo. Las ondas furtivas observarían durante meses, mapeando cada nave, cada arma, cada ciudad. Para cuando la flota principal llegara, sabrían exactamente dónde golpear para obtener el máximo efecto. Ketvar caminó hacia otra parte del puente donde las cartas estelares mostraban el alcance total del territorio de la hegemonía. Cientos de sistemas brillaban bajo su control. Miles de mundos proporcionaban recursos y trabajadores. El planeta azul llamado Tierra pronto sería solo otro punto en este mapa. Señor, llamó otro oficial desde el otro lado del puente. Estamos recibiendo un mensaje prioritario del comando de la hegemonía. Póngalo en pantalla. El aire vibró y apareció una figura. Era el alto almirante Sonar, uno de los seres más poderosos de la hegemonía. Su forma cristalina era más grande que la de la mayoría de los sapirianos, y venas de oro corrían por su piel transparente. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad del poder absoluto. Almirante Ketvar, sus operaciones mineras en el sistema Kepler avanzan bien. Sí, alto almirante. Vamos adelantados. Bien. Me pongo en contacto con usted porque el Consejo ha aprobado la expansión al sector 7749. Esto incluye el sistema que ha estado monitoreando. Ketvar sintió un momento de satisfacción. El sistema Saúl, señor. Correcto. La inteligencia sugiere que será una operación de rutina. La especie de allí parece ser típica para su nivel de desarrollo. Dividida, primitiva y completamente inconsciente de nuestra existencia. ¿Cuándo quiere que empecemos? Complete primero sus operaciones actuales. Luego, lleve su grupo de batalla a Saúl y comience los procedimientos estándar de pacificación. El Consejo espera que esto termine en una rotación planetaria. Un día. Así de rápido esperaba el alto almirante que se conquistara un mundo entero. Ketvar tenía que admitir que generalmente era así. La mayoría de las especies se rendían tan pronto como veían las naves de la hegemonía en su cielo. Entendido, señor. No decepcionaremos al Consejo. Sé que no lo harán. Sonar, fuera. La imagen se desvaneció, dejando a Ketvar solo con sus pensamientos. Otro mundo que conquistar. Otra especie que someter al control de la hegemonía. Se había vuelto rutinario, casi aburrido. A veces se preguntaba si habría alguna especie ahí fuera que pudiera ofrecer un verdadero desafío. Beltar se le acercó de nuevo. Señor, ¿debo comenzar los preparativos para la operación de Saúl? Sí, quiero un grupo de batalla completo. 12 cruceros, 30 destructores y naves de apoyo. Si estos humanos tienen alguna sorpresa, quiero estar preparado. Eso parece una fuerza excesiva para una especie tan primitiva, señor. Ketvar la miró con ojos que habían visto caer 100 mundos. Comandante, en 3 siglos de expansión, ¿sabe qué es lo que más ha enseñado a la hegemonía? No, señor. Que no existe tal cosa como una fuerza excesiva.
Es mejor llegar con demasiadas naves que con muy pocas. Es mejor terminar un conflicto rápidamente que dejar que se alargue. Estos humanos pueden ser primitivos, pero siguen siendo un factor desconocido. Por supuesto, señor. Comenzaré los preparativos de inmediato. Mientras Beltar se alejaba, Ketvar volvió su atención al mapa estelar. El sistema Saúl colgaba allí en el espacio, esperando. Su tercer planeta continuaba su lenta órbita alrededor de su estrella amarilla, completamente inconsciente de que su destino ya había sido decidido en las frías profundidades del espacio. El almirante no tenía forma de saber que, en el planeta azul de abajo, 8.000 millones de humanos no eran las criaturas primitivas que parecían ser. No podía ver los astilleros ocultos en el cinturón de asteroides ni las masivas plataformas de defensa disfrazadas de basura espacial. No sabía que cada señal de radio que sus ondas interceptaban estaba cuidadosamente diseñada para decirle exactamente lo que la humanidad quería que él creyera. Y lo más importante, no tenía idea de que, en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, naves humanas ya estaban observando su flota. Llevaban meses observando, aprendiendo todo sobre la tecnología, tácticas y debilidades de la hegemonía. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que la presa cayera en ella. Ketvar sonrió mientras miraba el pacífico mundo azul en su pantalla. En unos meses, ese mundo se arrodillaría ante el poder de la hegemonía, o eso creía él. La esquirla de cristal continuó su viaje por el espacio, llevando a su tripulación hacia lo que pensaban que sería otra victoria fácil. Detrás de ellos, el planeta muerto que habían estado minando continuaba girando lentamente en la oscuridad, despojado de todo lo valioso. Pronto, el almirante Ketvar aprendería que a veces el cazador se convierte en la presa. La doctora Sarah Chen se encontraba en el centro de mando, en las profundidades de la superficie de la Luna. A su alrededor, cientos de técnicos trabajaban en estaciones que zumbaban con una energía silenciosa. La sala estaba tallada en roca sólida y revestida con un metal que podía bloquear cualquier tecnología de escaneo conocida. Durante 50 años, este lugar había sido el mayor secreto de la humanidad. Informe de estado, dijo Sarah, su voz tranquila a pesar de la tensión en la sala. El mayor Williams, su enlace militar, revisó su tableta. La actividad de las ondas alienígenas ha aumentado un 20% en la última semana. Se están volviendo más audaces, acercándose a la órbita de la Tierra. Sarah asintió. Llevaban meses rastreando las ondas sapirianas. Los dispositivos alienígenas eran ingeniosos, usando tecnología furtiva que habría engañado a la mayoría de las especies. Pero la humanidad tenía ventajas que los alienígenas desconocían. La red de monitoreo del espacio profundo de la Tierra había detectado las ondas en el momento en que entraron en el sistema solar exterior. ¿Nuestros protocolos de engaño siguen funcionando?, preguntó ella. Perfectamente, respondió el doctor Martínez desde la estación de comunicaciones. Los alienígenas siguen interceptando nuestras señales de radio falsas. Por lo que ellos saben, seguimos librando guerras por petróleo y discutiendo sobre el cambio climático. Sarah se permitió una pequeña sonrisa. El engaño había sido idea suya, desarrollado durante los primeros días de la iniciativa de defensa terrana. Cuando la humanidad detectó por primera vez tecnología alienígena en sistemas estelares cercanos, se enfrentaron a una elección. Podían intentar esconderse y esperar que los alienígenas nunca encontraran la Tierra, o podían prepararse para la guerra mientras hacían creer a los alienígenas que todavía eran primitivos. Eligieron prepararse. Doctora Chen, llamó otro técnico. Estamos recibiendo la actualización programada del comando de Marte. Póngala en pantalla. Una imagen holográfica apareció en el centro de la sala. Mostraba a un hombre con un impecable uniforme militar, de pie en lo que parecía una simple estación de investigación. Detrás de él, el paisaje marciano rojizo se extendía hasta el horizonte. Pero Sarah sabía la verdad. Debajo de esa superficie de apariencia inocente se encontraba una de las instalaciones militares más poderosas de la humanidad. Aquí el general Torres reportando desde Marte, dijo la imagen. Todos los sistemas defensivos están operativos. Los alienígenas continúan clasificando nuestras instalaciones como operaciones mineras.
No tienen idea de lo que realmente están viendo. Sara sintió un momento de orgullo. Las bases de Marte habían sido increíblemente difíciles de construir sin llamar la atención. Cada pieza de equipo tuvo que ser disfrazada. Cada firma de energía tenía que coincidir con lo que los humanos primitivos podrían producir. Pero había funcionado. Los alienígenas veían equipos de minería donde la humanidad había construido lanzadores de misiles y armas de rayos. ¿Y el cinturón de asteroides?, preguntó ella. Las 27 bases ocultas están listas, respondió Torres. Los propios escaneos de los alienígenas las muestran como simples operaciones mineras. No tienen idea de que cada asteroide contiene suficiente potencia de fuego para destruir una ciudad. El cinturón de asteroides había sido el mayor logro de ingeniería de la humanidad. Durante 30 años, habían vaciado docenas de asteroides y los habían convertido en fortalezas ocultas. Desde fuera, parecían rocas espaciales ordinarias. Por dentro, estaban repletos de armas, casas y sistemas de apoyo. Informe del comando de Júpiter, dijo Sara. Apareció otra imagen. Esta mostraba a una mujer con el pelo corto y gris, de pie en lo que parecía ser una simple estación espacial. Aquí la almirante Sin. La red de defensa de los gigantes gaseosos está totalmente operativa. Tenemos 147 plataformas no tripuladas ocultas en la atmósfera de Júpiter. Los sensores alienígenas no pueden penetrar la radiación y la interferencia magnética. Sara tuvo que admirar la audacia de ese proyecto en particular. La humanidad había construido toda una flota de naves de guerra robóticas y las había ocultado en la aplastante atmósfera de Júpiter. Los sapirianos nunca pensarían en mirar allí. Defensa orbital de la Tierra, continuó. Todos los sistemas en verde, informó el coronel Park desde otra estación. Tenemos 64 plataformas de defensa operando bajo disfraces civiles. Los alienígenas ven satélites de comunicación y estaciones de monitoreo del clima. No saben que cada una está armada con armas cinéticas y sistemas de defensa puntual. El engaño había requerido una coordinación increíble. Cada aspecto de la tecnología humana visible para los escáneres alienígenas tenía que contar la misma historia. Eran una especie joven, apenas capaz de realizar vuelos espaciales básicos, definitivamente no una amenaza para nadie. Mientras tanto, la verdadera tecnología de la humanidad avanzaba en secreto. Laboratorios subterráneos desarrollaban armas que los alienígenas nunca habían visto. Astilleros ocultos construían naves diseñadas específicamente para luchar contra las naves sapirianas. Las redes de inteligencia estudiaban cada detalle de la tecnología y las tácticas alienígenas. Doctora Chen, dijo el mayor Williams en voz baja. Estamos recibiendo informes de nuestros exploradores de espacio profundo. La flota alienígena está comenzando a moverse. Sara sintió que se le encogía el estómago. Este era el momento. Después de 50 años de preparación, la prueba finalmente llegaba. ¿Cuántas naves? El recuento preliminar sugiere más de 200 naves. Formación de grupo de batalla estándar de la hegemonía. 200 naves. Sonaba abrumador, pero Sara sabía que no era así. La humanidad había estado estudiando las tácticas sapirianas durante décadas. Luchaban como una especie que nunca había enfrentado una resistencia real. Sus formaciones eran predecibles. Sus armas eran poderosas pero inflexibles. Y lo más importante, no tenían idea de cómo luchar contra un enemigo que devolvía el golpe de manera efectiva. Den la señal a todos los comandos, ordenó. La operación Faro está ahora activa. En toda la sala, los técnicos comenzaron a introducir comandos. A través del sistema solar, las defensas ocultas de la humanidad comenzaron a activarse, pero lo hicieron lentamente, con cuidado, haciendo que pareciera activaciones aleatorias del sistema en lugar de una preparación militar coordinada. En su pantalla principal, Sara podía ver a la flota alienígena acercándose. Las naves eran hermosas a su manera, naves cristalinas que atrapaban y reflejaban la luz de las estrellas, pero también eran arrogantes. Se movían en formación perfecta, anunciando su llegada como si fueran dueños del espacio por el que viajaban. Doctora Chen, llamó el oficial de comunicaciones.
Estamos recibiendo una transmisión de la flota alienígena. Está en frecuencias de radio estándar. Escuchémosla. Una voz llenó el centro de mando. Hablaba en un inglés con mucho acento, claramente usando un software de traducción. Pueblo de la Tierra, habla el almirante Ketvar de la hegemonía sapiriana. Vuestro mundo ha sido seleccionado para su incorporación a nuestro imperio. Se rendirán incondicionalmente y se prepararán para servir a sus nuevos amos. La resistencia resultará en la destrucción completa de su especie. Sara miró a su alrededor. Cada rostro mostraba la misma expresión, una sombría determinación mezclada con una ira apenas contenida. Durante 50 años, habían trabajado para este momento. Ahora era el momento de mostrar a estos alienígenas de lo que la humanidad era realmente capaz. Abran un canal, ordenó. Todas las frecuencias. Canal abierto, señora. Sara respiró hondo. Lo que dijera a continuación lo cambiaría todo. Habla la doctora Sara Chen, directora de la Defensa Terrana. Almirante Ketvar, su inteligencia sobre nuestra especie es gravemente defectuosa. No somos la civilización primitiva que creen que somos. Han cometido un terrible error. Hizo una pausa, dejando que eso calara. En todo el sistema solar, los sistemas de armas ocultos terminaban sus secuencias de activación. En el cinturón de asteroides, las escotillas camufladas se abrían para revelar lanzadores de misiles. En Marte, las plataformas defensivas emergían de búnkeres subterráneos. Alrededor de la Tierra, los satélites se despojaban de sus disfraces civiles y revelaban su verdadero propósito. Durante 50 años, los hemos observado, continuó Sara. Hemos estudiado su tecnología, sus tácticas, sus debilidades. Sabemos exactamente cómo luchan porque siempre luchan de la misma manera. Atacan a especies primitivas que no pueden defenderse. En su pantalla táctica, podía ver la confusión en la formación de la flota alienígena. Las naves estaban ralentizando, realizando escaneos más profundos, tratando de entender a qué se enfrentaban realmente. Hoy, almirante, aprenderá lo que sucede cuando intenta atacar a una especie que puede devolver el golpe. Bienvenidos al sistema Soul. No son nuestros conquistadores. Son nuestra presa. Sara cortó la transmisión y se dirigió a su personal. Todos los comandos están autorizados a entrar en combate. Muéstrenles lo que hemos construido. A través del sistema solar, el verdadero poder de la humanidad se reveló. Las bases de asteroides abandonaron su camuflaje y comenzaron a lanzar cazas. Las plataformas defensivas de Marte emergieron de búnkeres subterráneos, sus armas ya rastreando naves alienígenas. Las bases de los gigantes gaseosos en la atmósfera de Júpiter encendieron sus motores y comenzaron a ascender hacia el espacio abierto. Pero la verdadera sorpresa esperaba en la órbita de la Tierra. Lo que los alienígenas habían pensado que eran satélites de comunicación de repente se movió con un propósito. Sus paneles solares se plegaron para revelar sistemas de armas. Sus exteriores de aspecto simple se abrieron para mostrar sofisticados conjuntos defensivos. La voz del almirante Ketvar crepitó por la radio, y por primera vez, sonó incierta. Esto es imposible. Nuestra inteligencia mostró. Su inteligencia mostró exactamente lo que queríamos que mostrara, respondió Sara. Cada señal de radio que interceptaron era falsa. Cada lectura de energía que detectaron fue cuidadosamente montada. Cada dato que recopilaron fue diseñado para hacer que nos subestimaran. Caminó hacia la pantalla táctica principal, donde la formación de la flota alienígena comenzaba a desintegrarse. Las naves se separaban del grupo principal, tratando de obtener mejores lecturas de los sistemas defensivos que aparecían a su alrededor. Verá, almirante, la humanidad aprendió algo muy importante al principio de nuestra historia. La mejor manera de sobrevivir a un depredador es hacerle pensar que no vale la pena cazarte. Pero también aprendimos que a veces el depredador viene de todos modos. Cuando eso sucede, tienes que estar preparado. En la pantalla, pudo ver las primeras naves humanas desactivando su camuflaje. Habían estado allí todo el tiempo, ocultas en la sombra de la luna de la Tierra, usando una tecnología furtiva que las hacía invisibles para los sensores sapirianos. Pero ahora se revelaban, y eran magníficas.
6 naves masivas, cada una de más de 1 kilómetro de largo, se movían con una gracia letal hacia la flota alienígena. Eran los acorazados de la humanidad, las naves de guerra más poderosas jamás construidas. A su alrededor, naves más pequeñas se desplegaban en formación de ataque. «Dios mío», susurró el mayor Williams. «Realmente está sucediendo». Sarah asintió. Después de 50 años de esconderse, la humanidad finalmente mostraba su verdadero rostro a la galaxia. La especie asustada y primitiva había desaparecido. En su lugar, se alzaba algo que los alienígenas nunca antes habían encontrado. Una especie que había pasado décadas preparándose exactamente para este momento. «Señala la flota», ordenó. «Ejecuten el plan Alfa. Vamos a mostrar a estos alienígenas cómo luchan realmente los humanos». La batalla por la Tierra estaba a punto de comenzar. Pero no sería la conquista fácil que el almirante Ketvar había esperado. En cambio, sería la primera lección de una dura verdad que la galaxia estaba a punto de aprender. La humanidad nunca había sido la presa. Siempre habían sido los depredadores. El almirante Ketvar miraba su pantalla táctica con creciente incredulidad. Lo que había comenzado como una conquista de rutina se estaba convirtiendo en algo que nunca había experimentado en 3 siglos de servicio militar. La especie primitiva que habían venido a subyugar estaba revelando armas y defensas que no deberían existir. «Informe», ladró a su oficial táctico. La voz de la comandante Beltar era tensa por la confusión. «Señor, estamos detectando firmas de energía masivas en todo el sistema. Los humanos han estado ocultando instalaciones militares por todas partes. Nuestros escaneos iniciales estaban completamente equivocados». En la pantalla principal, el almirante Ketvar observó cómo las naves humanas se desocultaban alrededor de la luna de la Tierra. Eran enormes, más grandes que la mayoría de los cruceros de la hegemonía, y sus cascos estaban cubiertos de sistemas de armas que no reconocía. Peor aún, se movían con una coordinación que hablaba de un mando unificado y un entrenamiento extensivo. «¿Cómo es esto posible?», exigió. Nuestros informes de inteligencia mostraban una especie dividida con tecnología primitiva. «Señor, creo que hemos sido engañados», dijo Beltar en voz baja. «Las transmisiones de radio que interceptamos, las lecturas de energía que detectamos, todo parece haber sido deliberadamente falsificado». El almirante Ketvar sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cristalino. En 300 años de expansión, la hegemonía nunca se había encontrado con una especie capaz de un engaño tan sofisticado. La mayoría de los mundos primitivos ni siquiera sabían cómo ocultar sus activos militares, y mucho menos crear elaborada inteligencia falsa. «Señala la flota», ordenó. «Formación de batalla alfa. Todas las naves, prepárense para el combate». «Señor», llamó otro oficial. «Estamos recibiendo fijaciones de objetivo desde múltiples fuentes. Los humanos parecen tener plataformas de armas en todo el cinturón de asteroides, en varios planetas y en órbita alrededor de su mundo natal». El almirante estudió su pantalla táctica. Iconos de advertencia rojos aparecían por todas partes, marcando sistemas de armas humanos que habían sido invisibles solo unos minutos antes. Era como ver una telaraña revelarse alrededor de una presa atrapada, solo que empezaba a darse cuenta de que su flota podría ser la presa. «Abran fuego», ordenó. «Apunten primero a las naves humanas más grandes». El cañón principal de la esquirla de cristal se encendió, extrayendo energía del núcleo cuántico de la nave. Alrededor de la flota, otras naves de la hegemonía hicieron lo mismo. Brillantes rayos de energía coherente se lanzaron hacia las naves humanas, armas que habían reducido ciudades enteras a vapor. El almirante Ketvar esperaba ver los buques humanos destruidos al instante. En cambio, observó con asombro cómo los rayos de energía golpeaban una especie de campo defensivo alrededor de las naves humanas y simplemente desaparecían. «Señor», informó Beltar, su voz ahora abiertamente preocupada. «Nuestras armas no tienen efecto. Los humanos parecen haber desarrollado alguna forma de tecnología de absorción de energía. Eso es imposible. Ninguna especie en su nivel de desarrollo debería tener esa capacidad. Quizás no están en el nivel de desarrollo que creíamos, señor».
Antes de que el almirante Ketvar pudiera responder, la flota humana abrió fuego. Pero no usaron armas de energía como todas las demás especies de la galaxia. En su lugar, lanzaron lo que parecían ser simples proyectiles metálicos. El almirante casi se rió de la naturaleza primitiva del ataque. Entonces, los primeros proyectiles impactaron en sus naves. Los proyectiles cinéticos se movían a velocidades imposibles, acelerados por campos magnéticos a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Cuando golpearon los cascos cristalinos de las naves de la hegemonía, no solo hicieron agujeros. Transfirieron tanta energía que secciones enteras del casco simplemente se vaporizaron. Informe de daños. Gritó el almirante mientras su nave insignia se estremecía bajo el impacto de múltiples golpes. Señor, hemos perdido 3 destructores y 2 cruceros. Las armas humanas están penetrando de alguna manera nuestra armadura de cristal como si no existiera. El almirante Ketvar miró la pantalla táctica. 5 naves destruidas en los primeros momentos del combate. En 3 siglos de guerra, la hegemonía nunca había perdido naves tan rápido contra ningún enemigo. ¿Cómo lo están haciendo?, exigió. La comandante Beltar trabajaba frenéticamente en su estación. Señor, nuestro análisis sugiere que los humanos están usando energía cinética pura. Sin partículas exóticas, sin efectos cuánticos, solo materia sólida moviéndose a una velocidad extremadamente alta. Pero nuestra armadura está diseñada para absorber ataques de energía. Sí, señor. Pero la energía cinética es diferente. No es algo para lo que nuestras defensas fueran diseñadas. El almirante sintió un momento de miedo genuino. La doctrina militar de la hegemonía se basaba en armas de energía y armaduras de cristal. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara con principios diferentes. Era como llevar escudos para luchar contra garrotes, solo para descubrir que los garrotes podían romper los escudos. Señala la flota, dispersen la formación, hagámonos objetivos más difíciles. Pero incluso mientras daba la orden, el almirante Ketvar se dio cuenta de que podría ser demasiado tarde. Las naves humanas se movían con propósito, no con pánico. Se dividieron en grupos más pequeños y comenzaron a atacar diferentes partes de su flota simultáneamente. Esta no era la defensa desesperada de una especie primitiva. Era el asalto coordinado de un ejército que había estado planeando esta batalla durante años. Señor, estamos detectando masivas firmas de lanzamiento desde el cinturón de asteroides, informó otro oficial. Cientos de misiles en camino. En la pantalla táctica, el almirante Ketvar observó una nube de misiles humanos dirigiéndose hacia su flota. Se movían en patrones complejos, utilizando los campos gravitacionales de planetas y lunas para alterar sus cursos de manera impredecible. Los sistemas de defensa puntual de su nave intentaron interceptarlos, pero los misiles eran demasiado rápidos y numerosos. La primera ola impactó, y el almirante Ketvar observó con horror cómo 6 de sus naves más desaparecían de la pantalla táctica. Los misiles llevaban ojivas de fusión que detonaban contra los cascos de sus naves con un efecto devastador. Esto es imposible, susurró. Ninguna especie primitiva debería tener este nivel de tecnología. Señor, dijo la comandante Beltar con urgencia. No creo que sean primitivos. Creo que nos han estado ocultando sus verdaderas capacidades. El almirante Ketvar estaba llegando a la misma conclusión. Todo en esta batalla estaba mal. Los humanos luchaban como una especie con siglos de experiencia militar. Sus armas estaban diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología de la hegemonía. Sus tácticas mostraban un profundo entendimiento de cómo respondería su flota. Comuniquen con el comando de la hegemonía, ordenó. Transmisión de emergencia prioritaria. Necesitamos refuerzos inmediatos. Señor, los humanos están interfiriendo nuestras comunicaciones cuánticas. No podemos contactar al comando. El almirante sintió que su confianza se desmoronaba. Se suponía que la comunicación cuántica era imposible de interferir. Los humanos ni siquiera deberían saber que existía, y mucho menos tener la tecnología para bloquearla. En su pantalla principal, vio a la nave humana más grande girar hacia su nave insignia. Era masiva, erizada de armas que ya estaban rotando para apuntarle.
Pero lo que más le asustaba era el nombre pintado en su casco con letras audaces: La ira de Terra. Transmisión entrante de la flota humana, informó su oficial de comunicaciones. Póngala en pantalla. Un rostro humano apareció en la pantalla. Era una mujer con el pelo corto y oscuro y ojos fríos que recordaron incómodamente al almirante Ketvar su propia expresión al enfrentarse a un enemigo derrotado. Cuando habló, su voz era tranquila y profesional. Almirante Ketvar, habla la capitana María Vázquez de la Armada Terrana. Le sugiero encarecidamente que rinda sus naves restantes. Están superados en potencia de fuego y estrategia. Esto es imposible, dijo el almirante Ketvar. Su especie es primitiva. Nuestra inteligencia claramente mostró. Su inteligencia mostró exactamente lo que queríamos que mostrara, interrumpió la capitana Vázquez. Durante 50 años, hemos estado estudiando su tecnología y tácticas. Sabemos cómo luchan porque siempre luchan de la misma manera. Atacan a especies que no pueden defenderse. El almirante Ketvar miró su pantalla táctica. Había comenzado la batalla con más de 200 naves. Ahora tenía menos de 150. Los humanos no habían perdido ninguna nave. ¿Qué quieren?, preguntó. Queremos que entiendan algo muy importante, respondió la capitana Vázquez. La Tierra no es un mundo primitivo esperando ser conquistado. Es el hogar de una especie que se ha estado preparando para este momento durante décadas. Vinieron aquí esperando encontrar presas. En su lugar, encontraron depredadores. Como para enfatizar su punto, otra oleada de misiles humanos golpeó la flota de la hegemonía. El almirante Ketvar observó impotente cómo más de sus naves morían. La batalla se estaba convirtiendo en una masacre y sus fuerzas eran las víctimas. ¿Cómo nos ocultaron esto?, exigió. Fácilmente, dijo la capitana Vázquez con una fría sonrisa. Su especie es arrogante. Ven lo que esperan ver. Esperaban encontrar una especie dividida y primitiva. Así que eso es lo que les mostramos. Cada señal de radio que transmitimos, cada firma de energía que les permitimos detectar, todo fue cuidadosamente diseñado para reforzar sus suposiciones. El almirante Ketvar se dio cuenta de la terrible verdad. La humanidad había estado observando a la hegemonía durante décadas, aprendiendo sus debilidades, preparándose exactamente para este escenario. La hegemonía nunca se había enfrentado a un enemigo que los entendiera tan completamente. Ríndanse ahora, continuó la capitana Vázquez. Y permitiré que sus naves supervivientes abandonen este sistema. Continúen luchando y destruiré hasta la última de ellas. El almirante Ketvar miró a su alrededor en el puente. Sus oficiales lo miraban con expresiones de shock y creciente desesperación. Nunca habían estado en una batalla como esta. La hegemonía siempre tenía una abrumadora ventaja tecnológica. Ahora eran la fuerza inferior y no sabían cómo manejarlo. Señor, dijo la comandante Beltar en voz baja, nuestras bajas se acercan al 60%. A este ritmo, perderemos toda la flota en una hora. El almirante miró la pantalla táctica. Las naves humanas se acercaban, sus armas cargadas y listas. Nunca se había retirado de una batalla en su vida, pero tampoco se había enfrentado nunca a una aniquilación segura. Señala la flota, dijo finalmente. Retirada general. Todas las naves, repliéguense al borde del sistema. Fue el momento más humillante de la larga carrera del almirante Ketvar. Pero mientras veía a sus naves restantes huir de los defensores humanos, supo que también era la decisión inteligente. Quedarse solo significaría la destrucción completa de su fuerza. Mientras la esquirla de cristal encendía su motor cuántico, el almirante Ketvar echó un último vistazo al planeta azul llamado Tierra. Había venido aquí esperando una conquista fácil. En cambio, se había encontrado con algo que la hegemonía nunca había enfrentado antes. Un enemigo verdaderamente peligroso. La retirada del sistema Soul sería recordada en todo el espacio de la hegemonía. Pero el almirante Ketvar sospechaba que era solo el principio. Los humanos habían demostrado que podían defender su hogar. Ahora le mostrarían a la galaxia lo que sucedía cuando la Tierra pasaba al ataque. El alto almirante Sonar se encontraba en la sala de guerra de la instalación más segura de la hegemonía, en las profundidades de las agujas de cristal de Sepr Prime.
A su alrededor, las mentes militares más grandes del imperio luchaban por entender lo que había sucedido en el sistema Soul. La pantalla holográfica mostraba la flota del almirante Ketvar, o lo que quedaba de ella, regresando a duras penas al espacio de la hegemonía con más de la mitad de sus naves destruidas. Explíquenme de nuevo cómo una especie primitiva destruyó un grupo de batalla entero, dijo Sonar, su voz resonando con una furia apenas contenida. El general Mordak, el principal analista táctico de la hegemonía, manipuló la pantalla para mostrar la progresión de la batalla. Alto almirante, nuestra evaluación inicial fue completamente errónea. Los humanos no son primitivos. Han estado ocultando deliberadamente sus verdaderas capacidades durante décadas. Sonar estudió los datos tácticos. Naves humanas aparecían de la nada, armadas con armas que de alguna manera penetraban la armadura de cristal. Sus sistemas defensivos absorbían armas de energía que deberían haber vaporizado cualquier nave. Lo más inquietante de todo, luchaban con una coordinación y una conciencia táctica que sugerían una amplia experiencia militar. ¿Cómo falló nuestra inteligencia tan completamente?, exigió. Los humanos han estado llevando a cabo una operación de engaño de una escala sin precedentes, respondió Mordak. Cada señal que interceptamos, cada lectura de energía que detectamos, todo fue falsificado. Querían que creyéramos que estaban divididos y eran primitivos. Sonar sintió algo que no había experimentado en siglos: incertidumbre. La expansión de la hegemonía se había basado en una superioridad tecnológica abrumadora. Conquistaban especies que no podían defenderse eficazmente. Pero estos humanos no solo se habían defendido, sino que habían ganado de manera decisiva. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó. Podríamos reunir una flota más grande, sugirió el almirante Belnas desde el otro lado de la sala. 500 naves en lugar de 200. Fuerza abrumadora. Sonar lo consideró. La hegemonía tenía miles de naves repartidas por docenas de sectores. Ciertamente podrían reunir una fuerza de asalto masiva. Pero algo en la victoria humana le preocupaba. No era solo que hubieran ganado. Era como habían ganado. Sus tácticas sugerían que entendían la doctrina militar de la hegemonía mejor que la mayoría de los oficiales de la hegemonía. Alto almirante, llamó otro oficial desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo informes del sector 7751. 3 de nuestros puestos de avanzada han quedado en silencio. Sonar se giró hacia la estación de comunicaciones. ¿En silencio? ¿Qué significa eso? Señor, perdimos contacto con las operaciones mineras en el sistema Taoi, el sistema Wolf 359 y Próxima Centauri. Los 3 sistemas quedaron en silencio en las últimas 12 horas. El alto almirante sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cristalino. Esos sistemas no estaban ni cerca de Saúl. Estaban repartidos por diferentes sectores, a cientos de años luz de distancia. No había forma de que los humanos pudieran haber atacado los 3 simultáneamente con fuerzas convencionales. Muéstrenme un mapa de los sistemas afectados, ordenó. Una carta estelar apareció en el aire sobre la mesa. Los 3 sistemas oscuros estaban marcados en rojo, repartidos por una amplia zona del espacio. Pero mientras Sonar estudiaba la pantalla, comenzó a ver un patrón. Los 3 sistemas eran puestos de avanzada aislados con defensas mínimas. Los 3 eran fuentes importantes de materiales raros. Y los 3 estaban situados a lo largo de las principales rutas de suministro. No están atacando al azar, se dio cuenta. Están atacando nuestras líneas de suministro. El general Morag se inclinó para estudiar el mapa. ¿Pero cómo se mueven tan rápido entre sistemas? Nuestras naves tardaron semanas en llegar a Saúl desde la base más cercana. Los humanos necesitarían capacidades de viaje más rápidas que la luz que no poseemos. A menos que ya tuvieran naves en posición, dijo Sonar en voz baja. A menos que hayan estado planeando esto durante mucho más tiempo de lo que pensábamos. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos habían estado construyendo naves en secreto y posicionándolas por todo el espacio de la hegemonía, representaría un nivel de planificación estratégica que ninguna especie había logrado jamás. Significaría que se habían estado preparando para la guerra mientras hacían creer a la hegemonía que todavía eran primitivos.
Señor, llamó otro oficial. Estamos recibiendo una transmisión del sector Riel. La almirante CS informa que su flota de patrulla se ha encontrado con naves humanas cerca del sistema Vega. ¿Cuántas naves?, exigió Sonar. 6 naves, señor. Los humanos le ofrecieron al almirante CS una opción: retirarse inmediatamente o enfrentar la destrucción. Y la almirante CS eligió combatir. Señor, perdimos contacto con su flota hace 14 minutos. Sonar miró la pantalla táctica mientras la terrible verdad se hacía evidente. Los humanos no solo estaban defendiendo su sistema natal. Estaban lanzando una ofensiva coordinada contra el territorio de la hegemonía, y estaban ganando. ¿Cuántas flotas tenemos en los sectores afectados?, preguntó. 17 grupos de batalla, señor. Un total de casi 800 naves. Señala a todos los comandantes. Estado de alerta máxima. Todas las flotas deben asumir posiciones defensivas y evitar el combate con las fuerzas humanas hasta nuevo aviso. El general Morak pareció sorprendido. Señor, ¿nos estamos retirando ante una sola especie? Sonar se giró para enfrentar a sus oficiales. En la pantalla holográfica detrás de él, los marcadores rojos continuaban apareciendo a medida que más puestos de avanzada de la hegemonía quedaban en silencio. Los humanos se movían por el espacio de la hegemonía como una plaga, destruyendo todo a su paso. No nos estamos retirando, dijo con firmeza. Nos estamos reagrupando. Estos humanos luchan de manera diferente a cualquier especie que hayamos encontrado. Usan tácticas que nunca hemos visto. Hasta que entendamos cómo operan, no podemos derrotarlos. Pero incluso mientras hablaba, Sonar sabía que la situación era peor de lo que admitía. La hegemonía había construido su imperio conquistando especies débiles. Sus naves estaban diseñadas para luchar contra enemigos con tecnología inferior. Sus tácticas se basaban en una potencia de fuego abrumadora contra objetivos indefensos. Los humanos habían vuelto esa ventaja en su contra. Luchaban como depredadores que habían estudiado a su presa durante años. Cada ataque estaba dirigido con precisión. Cada enfrentamiento estaba planeado para maximizar las bajas de la hegemonía mientras minimizaban sus propias pérdidas. Señor, llamó de nuevo el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo informes de todo el imperio. Se han avistado naves humanas en 17 sectores diferentes. Parecen estar atacando nuestros depósitos de suministros y centros de fabricación más importantes. Sonar sintió sus manos cristalinas apretarse en puños. Los humanos no solo estaban atacando al azar. Estaban desmantelando sistemáticamente la infraestructura que mantenía en funcionamiento a la hegemonía. Líneas de suministro, relés de comunicación, centros de fabricación, todos los órganos vitales del imperio estaban siendo extirpados con precisión quirúrgica. Saben exactamente dónde golpearnos, se dio cuenta. Han estado estudiando nuestro imperio durante décadas. ¿Cómo es eso posible, señor?, preguntó el general Morak. De la misma manera que ocultaron sus capacidades militares, respondió Sonar. Paciencia y planificación. Mientras pensábamos que los estábamos observando, ellos nos estaban observando a nosotros, aprendiendo nuestras debilidades, preparándose exactamente para este momento. En la pantalla táctica, otro sistema quedó en silencio, luego otro. Los humanos se movían por el espacio de la hegemonía como fantasmas, atacando sin previo aviso y desapareciendo antes de que pudieran llegar refuerzos. Era un tipo de guerra que la hegemonía nunca había experimentado. Alto almirante, llamó un ayudante desde el otro lado de la sala. El consejo solicita un informe inmediato sobre la situación. Sonar asintió sombríamente. El consejo de la hegemonía estaba formado por los seres más poderosos del imperio. Se habían acostumbrado a victorias fáciles y a una expansión constante. Explicar que una sola especie estaba desmantelando su imperio no sería agradable. Dígale al consejo que me dirigiré a ellos en una hora, dijo. Y envíen un mensaje a todos los comandantes de sector. Quiero que todas las naves disponibles se retiren para defender nuestros sistemas centrales. Señor, eso dejará nuestros territorios exteriores completamente indefensos, señaló el general Morak.
Nuestros territorios exteriores ya están perdidos, respondió Sonar. Los humanos los están desmembrando pieza por pieza. Es mejor consolidar nuestras fuerzas y defender lo que podamos mantener. Mientras sus oficiales se apresuraban a cumplir sus órdenes, Sonar permaneció mirando la pantalla táctica. Los marcadores rojos que indicaban ataques humanos continuaban extendiéndose por el mapa como gotas de sangre. En menos de un día, estos misteriosos humanos habían logrado lo que ningún enemigo había hecho en 3 siglos. Habían forzado a la hegemonía a la defensiva. Pero lo que más preocupaba a Sonar no era la situación militar. Era darse cuenta de que los humanos habían estado planeando esto durante décadas mientras hacían creer a la hegemonía que eran inofensivos. Ese nivel de engaño requería una paciencia y disciplina increíbles. Sugería una especie que pensaba en términos de generaciones en lugar de años. Señor, llamó otro oficial. Estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. Se está transmitiendo en todas las frecuencias por todo el espacio de la hegemonía. Póngala en pantalla. Un rostro humano apareció en la pantalla principal. Era un hombre mayor con el pelo gris y ojos duros. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad de un mando absoluto. Soy el almirante Torres de la Armada Terrana. Durante 3 siglos, la hegemonía se ha extendido por la galaxia como un cáncer, consumiendo mundos y esclavizando especies. Hoy eso termina. Sonar se encontró inclinándose hacia adelante a pesar de sí mismo. La presencia del humano era imponente, casi hipnótica. No estamos aquí para negociar, continuó el almirante Torres. No estamos aquí para regatear. Estamos aquí para demostrar una simple verdad. Cada especie que han conquistado, cada mundo que han despojado, cada vida que han destruido será vengada. La transmisión mostró imágenes de naves humanas moviéndose por el espacio. Eran naves magníficas, elegantes y letales, moviéndose con una gracia que hacía que las naves de la hegemonía parecieran torpes en comparación. Vinieron a nuestro mundo esperando una presa fácil, dijo el almirante Torres. En cambio, encontraron depredadores. Ahora aprenderán lo que significa ser la presa. La transmisión terminó, dejando la sala de guerra en un silencio atónito. Sonar miró la pantalla en blanco, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Los humanos no solo se estaban defendiendo. Estaban declarando la guerra a toda la hegemonía. Señor, susurró el general Morak. ¿Qué hacemos? Sonar miró a su alrededor a sus oficiales. Durante 3 siglos, habían sido los cazadores. Habían sembrado el miedo por toda la galaxia, haciendo que otras especies temblaran al ver sus naves. Ahora, por primera vez, ellos eran los cazados. Sobrevivimos, dijo finalmente, y aprendemos a luchar una guerra que nunca esperamos librar. Pero en lo profundo de su corazón cristalino, el alto almirante Sonar temía que ya fuera demasiado tarde. Los humanos se habían estado preparando para este momento durante 50 años. La hegemonía se había estado preparando para conquistas fáciles. La galaxia estaba a punto de descubrir qué enfoque era más efectivo. El almirante Torres se encontraba ante el Consejo Galáctico en la gran cámara de Nexus Prime. El masivo salón estaba tallado en un solo cristal y podía albergar a representantes de más de 100 especies. Hoy, estaba abarrotado de delegados que habían venido a presenciar algo sin precedentes, la rendición formal de la hegemonía sapiriana. A su alrededor, seres de docenas de especies diferentes observaban con fascinación y miedo. Algunos habían sido conquistados por la hegemonía y esclavizados durante siglos. Otros habían logrado evitar la conquista mediante el aislamiento o el tributo. Todos intentaban comprender cómo una sola especie había derribado al mayor imperio de la galaxia en solo 6 meses. El almirante Torres vestía su uniforme de gala, la tela azul oscuro decorada con estrellas plateadas y la insignia dorada de la Armada Terrana. A su lado estaba la embajadora Chen, representando al gobierno civil de la Tierra. Detrás de ellos, una guardia de honor de marines humanos permanecía en posición de firmes. Su presencia era un recordatorio de que las palabras de la humanidad estaban respaldadas por la fuerza militar más poderosa que la galaxia había visto jamás. En el centro de la cámara se encontraba el sillón principal del Consejo, ocupado por la canciller Vexara del colectivo Nexus.
Era un ser antiguo. Sus dispositivos de traducción le permitían comunicarse con cualquier especie presente. Su función era mantener el orden y asegurar que todas las voces fueran escuchadas. Esta sesión del Consejo Galáctico queda inaugurada, anunció la canciller Vexara. Estamos aquí para abordar la solicitud formal de paz presentada por la hegemonía sepiriana y las condiciones propuestas bajo la Federación Terrana. El almirante Torres observó cómo la embajadora Kala de la hegemonía entraba en la cámara. Se movía lentamente, su forma cristalina atenuada por la derrota. Una vez representó al imperio más temido de la galaxia. Ahora venía como una suplicante, rogando por términos que permitieran a su especie sobrevivir. El almirante recordó los informes de la batalla final en Sepr Prime. Los acorazados humanos habían aparecido en el sistema sin previo aviso, sus armas apuntando a la superficie del planeta. El mensaje había sido simple: rendición incondicional o ver arder su mundo natal. La hegemonía había elegido la supervivencia. Embajadora Kala, dijo formalmente la canciller Vexara, ha venido ante este consejo para rendirse formalmente en nombre de la hegemonía sepiriana. ¿Es esto correcto? La voz de Kala era apenas un susurro. Sí, canciller, la hegemonía se rinde formalmente a la Federación Terrana y solicita términos de paz. Un murmullo recorrió la cámara. Muchos de los delegados nunca esperaron ver este momento. La hegemonía había parecido invencible durante 3 siglos. Ahora suplicaban piedad a una especie de la que la mayoría nunca había oído hablar hacía 6 meses. Almirante Torres, continuó la canciller. La Federación Terrana ha accedido a aceptar esta rendición. ¿Cuáles son sus términos? El almirante Torres dio un paso adelante. Se había estado preparando para este momento desde que comenzó la guerra. Los términos que estaba a punto de presentar remodelarían el equilibrio de poder de la galaxia para siempre. Los términos son simples, comenzó, su voz resonando claramente a través de los sistemas de traducción de la cámara. Primero, la liberación inmediata de todas las especies esclavizadas y la devolución de sus mundos natales. Segundo, el desmantelamiento completo de las fuerzas militares de la hegemonía. Tercero, el pago de reparaciones a todas las especies perjudicadas por la expansión de la hegemonía. Más murmullos de los delegados. Eran términos duros, pero no inesperados. La hegemonía no había mostrado piedad a sus víctimas. Pocos esperaban que la humanidad fuera más generosa. Cuarto, continuó el almirante Torres, el establecimiento del Acuerdo de Protección Terrano. Cualquier especie que solicite protección contra la agresión la recibirá. La Armada Terrana mantendrá fuerzas de paz en toda la galaxia para asegurar que lo que sucedió bajo la hegemonía nunca vuelva a ocurrir. Esto causó revuelo en la cámara. El almirante esencialmente se ofrecía a convertirse en la fuerza policial de la galaxia. Algunos delegados parecían aliviados, otros parecían preocupados por cambiar un amo por otro. Y finalmente, dijo el almirante Torres, su voz volviéndose más dura. Cualquier especie que intente repetir los crímenes de la hegemonía se enfrentará a todo el poder de la Federación Terrana. No permitiremos que surja otro imperio de conquista. La canciller Vexara miró hacia la embajadora Kala. ¿Acepta estos términos en nombre de la hegemonía? Kala permaneció en silencio por un largo momento. El almirante Torres podía ver la lucha en sus rasgos cristalinos. Estos términos reducirían a la hegemonía de un imperio galáctico a un solo planeta. Pero la alternativa era la extinción. ¿Aceptamos?, dijo finalmente. La cámara estalló en voces mientras delegados de docenas de especies comenzaban a hablar a la vez. El almirante Torres esperó a que el ruido se calmara antes de volver a hablar. Hay una cosa más, dijo, y sus palabras cortaron el parloteo como una cuchilla. Quiero abordar una pregunta que sé que muchos de ustedes están pensando. Se preguntan si la humanidad se convertirá en la nueva hegemonía. Si usaremos nuestro poder para conquistar y esclavizar como lo hicieron ellos. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara a los cientos de rostros que lo observaban. Seres que habían vivido bajo el dominio de la hegemonía durante generaciones, que nunca habían conocido la libertad, que tenían miedo de esperar algo mejor. La respuesta es no, dijo firmemente el almirante Torres. La humanidad no luchó esta guerra para construir un imperio.
La luchamos para asegurar que ninguna especie volviera a enfrentar lo que ustedes enfrentaron bajo el dominio de la hegemonía. Desde la galería reservada para las especies liberadas, se oyó una voz. Pertenecía al canciller Mirus de la República Altariana, una especie que había sido esclavizada por la hegemonía durante más de 2 siglos. Almirante Torres, ¿cómo podemos confiar en que la humanidad cumplirá su palabra? El poder corrompe hasta las mejores intenciones. El almirante Torres esperaba esta pregunta. Era razonable, incluso necesaria. Estas especies habían vivido bajo la tiranía durante tanto tiempo que la libertad parecía imposible. Porque, respondió, ya hemos tenido ese poder durante 6 meses, y lo usamos para liberarlos, no para esclavizarlos. Cuando nuestras flotas aparecieron en el espacio de la hegemonía, podríamos haber reemplazado simplemente a los epirianos como sus amos. En cambio, desmantelamos su imperio y les devolvimos sus mundos. Hizo un gesto hacia la guardia de honor humana detrás de él. Cada nave humana en esta galaxia está tripulada por voluntarios que juraron proteger al inocente y defender al débil. No luchamos por la conquista. Luchamos por la justicia. La embajadora Chen dio un paso adelante. Si me permite añadir algo, almirante, la Federación Terrana opera bajo una constitución que prohíbe específicamente la expansión territorial a través de la conquista. Nuestras colonias se establecen solo en mundos deshabitados y solo con el consentimiento de las especies cercanas. No podemos convertirnos en un imperio porque nuestras propias leyes lo impiden. Desde otra sección de la galería, un delegado del colectivo Kepler levantó un tentáculo. ¿Y qué hay de las especies que no quieren su protección? ¿Y si preferimos defendernos a nosotros mismos? Entonces son libres de hacerlo, respondió inmediatamente el almirante Torres. El acuerdo de protección es voluntario. Cualquier especie puede solicitar nuestra ayuda o pedirnos que abandonemos su territorio. No tenemos ningún deseo de imponer nuestra ayuda a nadie. Las preguntas continuaron durante horas. Especies que habían permanecido en silencio bajo el dominio de la hegemonía finalmente tuvieron la oportunidad de hablar libremente. Algunas estaban agradecidas por la intervención de la humanidad. Otras sospechaban de sus motivos. Todas intentaban comprender cómo sería esta nueva galaxia. Finalmente, la canciller Vexara pidió orden. ¿Hay alguna declaración final antes de que este consejo vote sobre los términos de paz propuestos? El almirante Torres se puso de pie una vez más. Esta era su oportunidad para hablar del futuro de la galaxia, para explicar lo que la humanidad realmente quería. Hace 300 años, comenzó. La hegemonía inició su expansión convenciendo a la galaxia de que la fuerza te da la razón, que las especies avanzadas tenían derecho a gobernar a las primitivas, que la conquista era natural e inevitable. Hizo una pausa, mirando directamente a la embajadora Kala. Estaban equivocados. La fuerza no te da la razón. Te da responsabilidad. Cuando tienes el poder para proteger al inocente, lo usas. Cuando tienes la fuerza para detener la injusticia, actúas. Cuando tienes la capacidad de liberar a los esclavizados, lo haces. Alrededor de la cámara, delegados de docenas de especies escuchaban en silencio. Muchos nunca habían oído palabras como estas de un poderoso líder militar. La humanidad no buscó esta responsabilidad, continuó el almirante Torres. Nos fue impuesta cuando la hegemonía vino a nuestro mundo con la conquista en mente, pero la aceptamos de buen grado. La galaxia ha sido gobernada por el miedo durante demasiado tiempo. A partir de este día, será protegida por aquellos que eligen servir en lugar de conquistar. Miró alrededor de la cámara por última vez. Les ofrecemos algo que la hegemonía nunca les ofreció. Una elección. Elijan construir una galaxia mejor. Elijan trabajar juntos en lugar de luchar entre ustedes. Elijan la libertad sobre la esclavitud. La cooperación sobre la conquista. La esperanza sobre el miedo. La votación fue unánime. Todas las especies presentes aprobaron los términos de paz y el establecimiento del acuerdo de protección terrano. Incluso los antiguos estados clientes de la hegemonía votaron a favor, ansiosos por distanciarse de sus antiguos amos. Cuando la sesión terminó y los delegados comenzaron a salir de la cámara, el almirante Torres permaneció de pie en el podio. La embajadora Chen se le acercó,
con una sonrisa en el rostro. Bueno, almirante, acaba de ser nombrado protector de la galaxia. ¿Cómo se siente? Torres observó a través de las paredes de cristal cómo las naves humanas se movían en formación alrededor de Nexus Prime. Poderosos acorazados y elegantes destructores tripulados por hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para servir a algo más grande que ellos mismos. Pesado, respondió honestamente, pero necesario. En los meses que siguieron, la galaxia comenzó a cambiar de maneras que nadie había imaginado. Especies que habían sido enemigas durante siglos comenzaron a hablar entre sí. Se abrieron rutas comerciales entre mundos que habían estado aislados durante generaciones. El conocimiento científico se compartió libremente en lugar de ser acaparado por imperios conquistadores. La Armada Terrana estableció bases en toda la galaxia, pero no como conquistadores. Eran invitados, protectores bienvenidos por especies que finalmente habían aprendido lo que significaba ser libres. Las naves humanas patrullaban las rutas espaciales, asegurando que los comerciantes pudieran viajar de manera segura y que ninguna especie pudiera amenazar a otra. En la Tierra, los astilleros trabajaban día y noche para construir las naves necesarias para mantener la paz en miles de mundos. Pero también construyeron naves de exploración, estaciones de investigación y naves coloniales. La humanidad se estaba expandiendo por la galaxia, pero como socios en lugar de conquistadores. La galaxia había aprendido una dura lección. A veces, la especie que parece más débil es en realidad la más fuerte. A veces, la presa es en realidad el depredador. Y a veces, el mayor poder es saber cuándo no usar el poder que se tiene. El almirante Torres cumplió su promesa. La era de los imperios había terminado. La era de la libertad había comenzado. Y en las estaciones de monitoreo del espacio profundo alrededor de la Tierra, los sensores humanos continuaron su eterna vigilancia. Porque en algún lugar de la vasta oscuridad entre galaxias, podría haber otras amenazas esperando. Otras especies que creían que la fuerza da la razón. Si venían, encontrarían lo mismo que había encontrado la hegemonía. La humanidad estaba preparada.